En esta oportunidad vamos a hablar de la enfermedad diverticular del colon. Los divertículos son como pequeños bolsillitos o bolsitas que se forman como una hernia de la mucosa y de la submucosa del colon. Esto puede darse en cualquier segmento del tubo digestivo, pero cuando uno habla de diverticulosis colónica hace referencia a los divertículos en el colon o en el intestino grueso. ¿Y por qué hacemos referencia a la diverticulosis colónica? Porque es una entidad sumamente frecuente en Occidente y tiene que ver con el tipo de dieta que nosotros tenemos. En continentes como en Asia o África, donde se consume mucho más fibra, la enfermedad diverticular es mucho menos frecuente que aquí en Occidente y particularmente en la Argentina, que tenemos una dieta muy rica por ahí en carnes y harinas y comemos menos vegetales. Los vegetales, los granos, las legumbres, las frutas, ese tipo de alimentos protegen o evitan la enfermedad diverticular. Que estas pequeñas bolsitas se formen, una pequeña hernia de la mucosa y de la submucosa a través de la capa muscular. Eso hace que esta capita delgada que tienen los divertículos pueda complicarse, y la complicación más frecuente es la infección. La infección que tiene que ver con la presencia de las bacterias de la materia fecal que generan una reacción inflamatoria, muchas veces produce un engrosamiento de la grasa de la pared del intestino, y que como síntoma principal el paciente manifiesta un dolor. El dolor básicamente es en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Eso nosotros lo llamamos técnicamente la fosa ilíaca izquierda. Esto es muy común en los pacientes que tienen enfermedad diverticular complicada. A veces hay fiebre, muchas veces los pacientes se tienen que internar porque se forma un absceso, que eso genera una colección de pus. En algunos casos, esto es muy infrecuente, hay que drenar, y en pacientes que tienen estos cuadros reiteradamente en el año, a veces hay que operar. ¿Qué hacemos en estos casos? Se reseca el segmento enfermo, que habitualmente es el colon izquierdo, el colon sigmoides, la última parte del intestino grueso. La mayor parte de los pacientes que consultan por este tipo de patología tienen entre 60 y 80 años. Diría que casi la totalidad de la población de más de 80 años tiene divertículos, y más de la mitad de la población de 60 años tiene divertículos colónicos. Como dije recién, tiene que ver con nuestra dieta. Para los chicos, para los jóvenes, insistir, la fibra en la dieta tiene muchísimos beneficios, desde bajar el colesterol, bajar el peso, la insulina, que es algo que ahora el tema del síndrome metabólico. La infección con antibióticos, generalmente toman antibióticos por boca durante 7 a 10 días, andan muy bien. Y la otra complicación que tiene la enfermedad diverticular es la hemorragia. La hemorragia ocurre muchas veces de repente y el paciente lo que ve es una materia fecal, prácticamente la pérdida de sangre fresca a través del ano, urgencia defecatoria, piensa que tiene diarrea y bueno, elimina sangre. La mayor parte de estos pacientes, diría el 80%, 90%, detienen su hemorragia espontáneamente. De todas maneras, estos pacientes requieren la mayoría de una internación, hacer un estudio endoscópico. En el caso de nosotros detectar en la colonoscopía un sangrado activo y individualizar la zona, podemos cohibir la hemorragia por distintas técnicas que se realizan a través de la endoscopía.